Este programa es presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Figueroa y para mí es un gusto saludarlos en este nuevo espacio dedicado a la educación, la cultura, las artes, por el gusto, porque por el puritito gusto hacemos esto. Agradezco a toda la gente que nos escucha los lunes y los miércoles a través de Radio Turquesa 92.9 FM a las 7 de la tarde. Y pues si alguna persona que está escuchando el programa y que no alcanzó a escuchar algún contenido completo, lo puede hacer también después a través de los canales de YouTube, de Spotify. También hacemos unos reels muy hermosos con la sustancia de lo dicho a través de mis redes sociales. En cualquiera me pueden encontrar como Arantzazu Figueroa 8. Saludos a todos los que nos sintonizan ahora regresando de sus trabajos. Y pues fíjense que el día de hoy vamos a platicar de un tema muy bonito que me emociona y al mismo tiempo me parece algo difícil de definir. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del concepto de arte. ¿Ustedes qué entienden como arte? ¿Qué es esta pues expresión, digamos, inherente a la vida, inherente al ser humano, que pues llena gran parte de nuestra existencia y nos permite expresarnos, nos permite comunicar, nos permite embelezarnos, apreciar la belleza? El arte es un concepto difícil de definir, es un concepto abstracto, ¿no? Que va cambiando a través del tiempo. ¿Por qué va cambiando a través del tiempo? Porque lo que en algún momento se consideraba arte, o más bien para que se considere arte, muchas veces tienen que pasar periodos largos de tiempo. Cuando la gente se expresa, cuando los artistas se expresan, hacen sus obras, por ejemplo, a través de la pintura, no luego las personas van a verlas de manera estética, bella, armónica, y se van a dar cuenta que eso es una pieza que vale muchísimo la pena y que transmite emociones, que transmite conocimiento, que transmite el contexto social de a lo mejor el tiempo que se estaba viviendo, porque muchísimas situaciones se esconden en el arte, ¿no? Entonces, sí es un concepto difícil de definir, pero vamos a intentar pasarlo a palabras para ir como conceptualizando y además poniéndonos en contexto. Se considera arte a una actividad o producto que el hombre realiza con una finalidad estética y comunicativa, en la que se expresan ideas, emociones, sensaciones, sentimientos y una visión del mundo, a través de varios recursos. Puede haber recursos lingüísticos, plásticos, sonoros, corporales, mixtos, pero siempre el objetivo es producir en el espectador un efecto determinado como un disfrute estético, como una reacción o emoción que puede ir de hasta miedo hasta a lo mejor una expresión religiosa, ¿no? Porque recordemos que el arte en las primeras épocas de expresión de la humanidad, pues prácticamente se dedicaba a realizar pasajes bíblicos, o sea, se utilizaba también esta disciplina de expresión artística para representar algunos pasajes de la Biblia. En algunos periodos, a lo mejor como el románico o el gótico inclusive, pues prácticamente todas las pinturas, la arquitectura que se hacía, los escritos, los grabados, tenían una función bíblica, una función religiosa. No es hasta el periodo del Renacimiento cuando sucede toda una revolución, como hablamos en algunos episodios anteriores, y pues empieza más a prestar atención al ser humano, a la ciencia, a la materia, o sea, a cosas que a lo mejor antes no eran como no se les daba tanta bola, y entonces el arte empieza también a cambiar. Ahora, les tengo un cuestionamiento que es muy filosófico y quizá es difícil de definir, es difícil de pensar. Ahí les va. ¿Puede existir arte sin hombre? ¿O puede existir el hombre sin arte? Es prácticamente una pregunta difícil de definir, como decimos, a lo mejor el dicho popular de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿puede existir el arte sin hombre o puede existir el hombre sin arte? Yo creo, a mi parecer, porque realmente el arte, pues eso también es lo maravilloso y lo bello, que cada quien
el espectador es el que decide qué le parece arte y qué no. Hay muchísimos gustos, entran por ahí contextos culturales, entra nuestra historia, nuestra experiencia, para que algo nos haga sentir, para que algo nos mueva en el interior, le demos este sentido comunicativo y además nos parezca bello, ¿no? Nos parezca estético. Entonces, a mi parecer, el arte es inherente a la vida, ¿no? La naturaleza se expresa a través de bellísimas formas que cuando nosotros las observamos, pues son verdaderas obras de arte. El hombre desde que pudo rayar, pintar una pared en las pinturas rupestres, pues él plasmaba a lo mejor actividades de la vida cotidiana, pero a través de dibujos, ¿no? A través de pinturas con los elementos que tenía alrededor, con lo que tenía, si eran a lo mejor mucosas de los animales, fluidos, con sangre inclusive, con ramitas, con hojas, con cualquier cosa que el hombre se encontraba en su camino, era como buscaba la manera de expresarse, ¿no? De relatar situaciones de la vida cotidiana. Entonces, si a mí me preguntan, ¿sí puede existir el arte sin el hombre? Porque está en cualquier parte que nosotros miremos. Si tenemos un ojo perceptivo y receptivo, el arte puede estar en cualquier parte. Pero si no estuviera el hombre para apreciarlo, pues realmente, ¿quién podría decir que eso es algo bello, es algo artístico? Y ahí es cuando entra como esta pregunta interminable filosófica, si puede existir el arte sin hombre. Lo podríamos definir como que sí puede existir, pero entonces, ¿quién lo apreciaría, no? ¿Quién estaría viendo a través de todos estos conceptos, de todas estas expresiones y formas que hay para sacar los sentimientos, para comunicar algo, ¿no? Entonces, precisamente, el día de hoy estaba viendo un video en YouTube, preparándome para este programa, y pues algunas definiciones que hacen diferentes artistas acerca del arte. Casi todas tenían que ver con la belleza, con lo estético, con un sentido comunicativo, con las emociones, pero me gustó mucho un video que presenta un artista plástico y también crítico de arte español que se llama Antonio García Villarán, y él nos daba como un concepto de arte y mencionaba qué puede ser considerado como arte para las personas, ¿no? Y decía que en la mayoría de las veces o en la mayoría de las ocasiones y bajo su experiencia como artista que es, pues se daba cuenta que para que algo fuera considerado como una expresión artística, la obra tenía que pasar por diversas etapas, que está maravilloso. A ver qué opinan ustedes. Fíjense, la primer parte que tiene que pasar una obra para ser considerada arte, o más bien a lo primero que se enfrenta, es la etapa del rechazo. ¿Qué les suena esto, no? Cuando a lo mejor los artistas empiezan a expresar con una técnica diferente, con un sentido diferente, con un cambio en algo que ya venían pues haciéndose de alguna manera, pues entonces la primera reacción de la sociedad ante esto nuevo, ante el cambio, es un rechazo, ¿no? Primero, no les gusta, la gente tiende a decir que es feo lo que no entiende. Entonces, esta sería como una primera etapa de una obra de arte. Es normal, decía. Obviamente, quizá haya artistas que desde un principio la pegan, ¿no? Que desde un principio sus obras son reconocidas, pero la mayoría de las veces estas obras que son reconocidas o que ya nos parecen bellas de una, es porque ya tienen un estilo parecido a alguna corriente artística que ya se hizo. Pero cuando algo es original, cuando algo es nuevo, cuando algo no se conoce, lo primero que se manifiesta es el rechazo, que de hecho, por el rechazo mismo, es por el que pues surgen diferentes corrientes artísticas. Decía nuestro amigo Antonio García Villarán que después de la etapa del rechazo en el arte viene la resistencia, o sea, ya no es tan rechazado porque ya lo estás viendo que el artista o los artistas que gustan de esta nueva técnica, que gustan de esta nueva forma de expresarse, pues empiezan a hacerlo más, ¿no? Empieza a haber más obras que podemos ver, empieza a haber más representaciones que siguen esa línea. Entonces ya estamos en la etapa de la resistencia, como que todavía no llega la obra de arte a gustarle a la gran mayoría de la sociedad, pero pues ya como que nos damos cuenta que es parte de los círculos, ¿no? De los círculos de que se habla un poco ya de ese estilo nuevo o esa forma de expresión que está surgiendo. Después viene la etapa de la resignación.
Una vez que ya se rechazó, ya llegamos a la resistencia, ahora viene como una etapa de resignación, o sea, ya está aquí, ya llegó y parece que se está quedando. Entonces ya empezamos como a relacionarnos con esta nueva expresión y a considerarla una posible obra de arte, ¿no? La resignación. Después de la resignación, cuando ya pasamos todas estas etapas para ver si algo es considerado arte, viene la aceptación. Cuando ya la sociedad ya dice, ok, sí, está bonito, es diferente, pero me gusta, porque lo he estado viendo, porque ha persistido, porque más personas se están sumando a esta forma de expresión, entonces ya estamos aceptando que eso es algo bueno, aunque en un principio a la misma persona o la misma sociedad, porque también tenemos comportamientos por masas, o sea, podemos analizar como el comportamiento humano, a lo mejor no individual, sino cómo se mueven las masas. Entonces ya empieza como esta etapa de la aceptación. Posterior a la etapa de la aceptación en las obras de arte, viene el momento de la exaltación. La exaltación es cuando ya está completamente aceptada, cuando ya a lo mejor el artista vende sus obras, cuando ya son parte de museos, de exposiciones, o sea, ya empezamos a poner a ese artista y a esas obras en un lugar enaltecido, en un lugar importante. Y ya, después de la exaltación, viene la última parte, la parte donde se consolida el artista o esa forma de expresión, que es la transmisión. Ya cuando nosotros podemos decir en qué año empezó a lo mejor a realizarse ese tipo de técnica, cuando ya conocemos a los autores que la representaban, los años, cuando ya se conocen diferentes obras, o sea, ya hay forma de estudiar esas obras de arte. Y precisamente, pues es lo que ha pasado con los periodos históricos o los movimientos artísticos, ¿no? A través del tiempo, que en su momento, cuando primero salen o cuando es diferente de algo que se viene haciendo, por supuesto que no toda la gente considera como una expresión bella o estética aquello nuevo que les hace ruido, ¿no? Tiene que pasar por diferentes etapas y es por eso también que muchísimos artistas y escritores no son reconocidos en su época. Muchísimos artistas mueren, dicen por ahí, pues en la pobreza, ¿no? En la desesperación porque fueron incomprendidos. Y muchos de ellos, por ejemplo, uno de los más famosos, que es Vincent Van Gogh, él dijo que quizá las personas que iban a apreciar su arte todavía ni siquiera nacían. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir platicando de este concepto tan hermoso y al mismo tiempo tan difícil de definir, tan cambiante, pero tan significativo para el ser humano que es el arte. Estamos aquí en su programa Por el Gusto. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el gusto. Muy buenas tardes, estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Saludos a toda la gente que nos sintoniza y recuerden que si alcanzan a escuchar solamente pues un pedacito de este programa porque van en tránsito de sus casas o del trabajo a su casa o a donde vayan en este momento, pueden escuchar el contenido completo a través de YouTube, Spotify y de Instagram y Facebook, que hacemos ahí los reels que le decía, ¿no? Me encuentran, como Aranzazu Figueroa 8 para que escuchen los episodios completos. Y pues bueno, estábamos platicando de este concepto tan hermoso que es el arte, ¿no? Que es inherente a la vida, es inherente al ser humano, que nos provoca emociones, nos embeleza, nos deleita y al mismo tiempo nos comunica también situaciones, contextos políticos, sociales que se vivían en ciertas épocas. Fíjense, vamos a decir otra definición. Fíjense que el estudio de las producciones artísticas ha sido abordado desde distintos campos del pensamiento, como la filosofía, la historia, la semiología, la antropología, pero realmente, como hablábamos en el principio de este programa, pues no existe un consenso, ni siquiera al interior de cada disciplina o de cada área, para definir qué es el arte y cuáles son sus características. Algunas, por ejemplo, definiciones, de acuerdo a cierta materia, pues ponen énfasis en la actividad del artista, ¿no? ¿Quién es el artista? La época a lo mejor en la que vivía, lo que estaba pasando. Otras ponen énfasis en las características de la obra, sobre qué se hace, con qué técnicas o materiales, entre otras, ¿no? Y
otras definiciones ponen énfasis en el efecto que las producciones artísticas provocan en el espectador. Entonces es muy difícil realmente como que haya un consenso o definir qué es el arte tan bellísimo. Y sabemos también que pues a partir del Renacimiento, como decíamos, es cuando ya se empieza también a apreciar esto, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a formar parte de los círculos de élite de la sociedad, los artistas, ¿no? Antes ni siquiera pasaban a la historia los nombres, o sea, en los periodos a lo mejor románico o gótico, que vienen antes del Renacimiento, ni siquiera pasaban los nombres de los arquitectos que hacían esas grandísimas y preciosas catedrales o que hacían los hermosísimos vitrales que son característicos de este movimiento, ¿no? Del gótico, que están llenos de color, están llenos de luz, y era precisamente para adornar y también para iluminar las iglesias. Pero los nombres que trascienden de esos artistas eran muy pocos, o sea, se consideraba más bien como algo constructivo, como algo que tenía que hacerse con un fin práctico, pero todavía no se consideraba como algo tan bello o tan estético o tan importante, ¿no? En los círculos de élite hasta el Renacimiento, que ya empezamos a conocer los nombres, ¿no? Las personas que hacían dichas obras, ¿no? Y también vamos a dar un repaso de cuáles son consideradas las bellas artes. Las bellas artes son la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la literatura, la música, y también considerado el séptimo arte está el cine. Y bueno, los movimientos o periodos artísticos que hemos escuchado pues son eurocentristas, porque ahí es donde se empieza a estudiar la historia del arte en aquel continente, aunque nosotros también, nuestras civilizaciones prehispánicas y demás, pues también tenían sus formas de expresarse, sus materiales, sus técnicas, que precisamente representaban a sus propias deidades y sus propios estilos de vida. Pero los periodos artísticos que conocemos o que se nos vienen a la mente prácticamente tienen nacen pues de todas las Europas, digamos. O sea, es eurocentrista completamente la historia del arte, porque allá es donde empieza a dársele bola a esta disciplina. Y pues bueno, por mencionar algunos de los periodos artísticos, a lo mejor les suenan: el románico, el gótico, el renacentista, el romántico también está, el surrealista, el impresionista. Todos estos periodos se consideran así porque tienen ciertas características que predominan por un largo tiempo, ¿no? O sea, casi, o la mayoría, prácticamente perduraron por 100 años. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, que las obras de arte, cuando recién salen estas formas diferentes de expresarse, se provocan un rechazo. También en los movimientos artísticos surge un movimiento diferente por rechazo al movimiento anterior. Por ejemplo, el periodo o movimiento artístico barroco, que fue muy emotivo, que fue muy adornado, que estaba lleno de movimiento, de tensión en las esculturas y en las pinturas inclusive, venía como a quitar un poco como esa tendencia del Renacimiento a que todo fuera perfecto, bello, así como si todas las personas que salen en las obras fueran unos modelos, literal. De hecho, hay como una comparación muy famosa de el David de Miguel Ángel y el David de Bernini, que es otro artista plástico que hizo una escultura de esta escena del David, ¿no? Entonces, uno parece un modelo, está como posando, mientras que el otro expresa completamente pues esa lucha que tenía, ¿no? Como esa agresión que implicaba el pasaje del cual sale, ¿no? El David. Así que los movimientos artísticos muchísimas veces también vienen como a quitar todo lo que venía del otro periodo, del periodo inmediato anterior. En el barroco se exageraba tanto que después viene otro periodo artístico que se llama el neoclásico. Y en el neoclásico querían que todo fuera científico, que todo fuera sobrio, que todo fuera sin tanta exageración. ¿Por qué? Por el rechazo al periodo anterior. O sea, ya tuvimos mucha extravagancia, mucho desorden inclusive, consideraban algunos de los autores neoclásicos, y hacen otro tipo de
de tratamiento estético, ¿no? Y ya para finalizar con este tema, para darle pie a nuestro invitado que está con nosotros el día de hoy, fíjense que les voy a dar unos tips rápidos. Si ustedes, pues, de repente les gusta el arte, ver una pintura, ver una escultura, una catedral, y les gustaría como, pues, saber un poco más de ella, ¿no? O sea, saber cómo analizar esa obra de arte. Hay muchísimos autores que dicen diferentes puntos del cómo debemos analizar una obra de arte, pero principalmente tenemos que saber el título original de la obra. Tenemos que saber su ficha técnica, el autor, el nombre del lugar y la fecha de su nacimiento. Tenemos que saber el año en el que se finalizó la obra, porque muchas de las pinturas o de las representaciones artísticas pues tardan años en concluirse. Entonces, el año en el que se finalizó, las técnicas empleadas, el tamaño, cuáles son las proporciones de esa obra, ¿no? Si es un lienzo o si es una pintura sobre óleo, pues qué medidas tiene, ¿no? Que 100 por 85, y bueno, ¿cuánto mide, no? ¿Cuánto mide esta obra de arte? El estilo o periodo pictórico al que pertenece, en qué año se hizo y por ende, cuál era la situación social y política que había en ese país, en ese tiempo, porque también mucho de lo que dicen las obras tiene que ver con lo que estaban viviendo los artistas, tiene que ver con la época. También es importante saber en qué museo se encuentra, dónde está, ¿no? Dónde es que tienen ahora esa obra de arte. Y otra parte maravillosa que hay es cuando podemos echar a volar cuando ponemos a echar a volar nuestra imaginación, es cuando las analizamos ya de manera connotativa o denotativa, ¿no? El denotativo sería el literal. Por ejemplo, una obra de Monet muy famosa, que es una mujer con una sombrilla, como en un campo con flores y que hay un niño. Esa sería como la descripción literal, ¿no? Hay una mujer, trae una sombrilla, hay un día soleado, hay florecitas, está un niño. Y la connotación ya es nuestra interpretación, ¿no? Es una mujer que está disfrutando de la vida cotidiana, de un paseo con su hijo entre las flores. No está el esposo, quizá es una sensación de añoranza, pero ella quiere disfrutar con su hijo ese momento y ya ahí le echamos nosotros todo lo que a lo mejor se nos puede ocurrir que está tras esa obra de arte. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema abordado el día de hoy. Vamos a ir a una brevísima pausa, agradecer a nuestros patrocinadores y regresamos ya con nuestro invitado que enseguida se los presento. Solucionar todos los problemas a los niños es posiblemente la mejor manera de que no sepan resolver problemas cuando sean adultos. Álvaro Bilbao. Por el gusto.